Esta noche no voy a hacer una predicación, vamos a hacer una enseñanza. Quiero que esto nos sirva para una plataforma de algo muy especial. Es una revelación que el Señor trajo a nuestras vidas y que sea la plataforma para algo muy, muy especial, que sé que será muy, muy importante para nosotros. Este tiempo son tiempos especiales y lo que Dios nos ha traído como revelación, pues tenemos que impartirlo, porque es la preparación de los tiempos de Dios para sus hijos, para su iglesia. Entonces, espero que aproveche esto, aproveche la enseñanza, que quede en su corazón, que va a ser muy valiosa, repito. Hemos tenido unas predicaciones muy, muy especiales, muy tremendas. Ayer con el pastor Carlos, antier con el pastor Jessy, esta mañana con la pastora Adriana. Y bueno, ha sido tremendo la palabra que Dios ha traído a nuestras vidas. Pero esto es diferente, lo de hoy es diferente, es una enseñanza, pero que va a poner el piso para algo muy determinante. Digamos que vamos a hacer una introducción para poder ir a las cortes celestiales. Entonces, que podamos tener un fundamento muy, muy, muy especial para ir a un lugar tan especial como las cortes celestiales. Tal vez de esto algunos no saben qué es, pero nos iremos abriendo un camino con unos fundamentos muy sólidos para poder llegar a las cortes celestiales. Bueno, yo veo que vamos a establecernos bajo fundamentos muy, muy claros de la palabra. Si no tenemos claro esto, no vamos a poder ir a niveles de gobierno, de autoridad y de conocimiento a los lugares que tenemos acceso, que Dios nos ha dado acceso como sus hijos. Entonces, le repito, esto es una plataforma, porque vamos a ver cuántos días tenemos esa plataforma para ir, que sea el preámbulo para ir a las cortes celestiales, donde los hijos de Dios tenemos acceso. Y eso está todo en la palabra, tiene un sustento en la palabra. Entonces, esté muy atento, no se puede perder esto. Quiero advertirles una cosa, tal vez no voy a estar, si en alguno de los días preámbulo a la introducción a las cortes, por ejemplo, pasado mañana tenemos día del culto, entonces no vamos a estar dando esta impartición de introducción a las cortes celestiales. Pues entonces al siguiente día, cuando yo pueda, cuando me corresponda, entonces voy a seguir con la secuencia de introducción a las cortes celestiales. Y ahora vamos a entender por qué esto es una introducción, porque tenemos que tener, para poder ir a las cortes celestiales, tenemos que tener una identidad, tenemos que claramente definir a dónde estamos, quiénes somos. De lo contrario, no vamos a poder tener acceso. No tenemos la legalidad para ir a lugares muy poderosos que Dios nos da el acceso a través de nuestro Señor Jesucristo, de ir a esas cortes celestiales. Y eso es maravilloso, eso es poderoso. Y vamos a estar haciendo esta impartición, pero por hoy vamos a hacer esa introducción y lo vamos a hacer de acuerdo a como, fue establecido en la palabra, como el Señor Jesucristo, como cronológicamente hizo algo. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, para después pasar, no sé, 2, 3 enseñanzas más para ir a una corte celestial. Usted no se puede desprender esto porque va a ser muy especial, va a ser muy glorioso. Usted va a entender cosas muy especiales en este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendecimos a cada persona, Señor, que se ha conectado ahí, Padre, que tiene hambre y sed por tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo revelando a nuestros corazones toda la verdad, Señor. La verdad que
Tal vez para algunos ha estado oculta, pero para nosotros nos es revelada en este tiempo. Hablábamos, Padre, de una semana de revelación y te pedimos que traiga revelación en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para posicionarnos en los lugares, Dios mío, a los cuales nosotros debemos tener acceso para llegar al propósito, al cumplimiento del propósito de estos tiempos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos viendo conectados mi hermano, Pastor Canes, Gina Paola, Jorge Silva, bendiciones, Milena, Nari, bendiciones, amada. Astrid Martínez, Elkin Valenzuela, Luz Marina Galvis, Andrea Ninco, mis amados, bendiciones, bienvenidos. Bienvenidos a esto, que algunos de ustedes ya me han escuchado hablar, pero vamos hoy a abrir un espacio poderoso en nuestro espíritu para la revelación y el conocimiento aún más de la palabra y del Señor Jesucristo, que nos se ha revelado a través de esta palabra. Voy a leer, vamos a hacer esta introducción, repito, es una introducción a las cortes celestiales. Para eso tenemos que estar ubicados, como le dijo correctamente, de lo contrario no vamos a tener acceso. Si a usted le bendice esto, yo le pido que usted lo comparta, lo pueda compartir. Va a ser de mucha bendición para muchas personas. Y como tenía en mi corazón el compartir acerca de las cortes celestiales, y alguien me preguntó ayer en el tiempo con Dios acerca de los mandamientos de la ley, eso me dio pie a que abriera este espacio para permitir una revelación previa, repito, para abrir el camino, para abrir ese camino hacia las cortes celestiales. Esto es determinante. Entonces vamos a hacer una introducción a esto haciendo una referencia clara, la gracia y la ley. ¿Qué pasa, gracia y ley? ¿Por qué hay tanta confusión? Yo hice una consulta, yo quise, de acuerdo a lo que Dios me ha revelado, lo estuve buscando y dije, voy a buscar a ver qué dicen algunos de esto. Y no encontré cantidad de comentarios acerca de esto. Ahora que lo vamos a leer, usted se va a dar cuenta de qué le estoy diciendo. Y no encontré nada parecido a esto. Nada. Ningún comentario en internet lo vi. Entonces, con más razón dije, no, esto lo tengo que impartir, lo tengo que enseñar. Porque no aparece, no encontré por ninguna parte lo mismo esta revelación que Dios nos entregó. Aunque imagino que a otros se la ha dado, no somos los únicos. Tal vez algunos la tienen y no la han sacado, no la han publicado, o está en otra red o en alguna otra. Pero esto lo quiero impartir porque realmente hay mucha confusión. Y esas confusiones en la palabra, que son aparentes contradicciones que tiene la Biblia, nos llevan a generar una confusión y perdemos, como no sabemos en qué posición estamos, si cumplimos esto o no cumplimos lo otro, si tengo que cumplir la ley, no tengo que cumplir la ley, etcétera, etcétera, nos va a llevar a confusiones, los cuales no nos van a permitir crecer espiritualmente al nivel que necesitamos para ser introducidos por Dios a los lugares celestiales. En esto ha sucedido, ha pasado esto por estas circunstancias. Entonces, vamos a leer algo que ha sido de gran controversia, que no se ha puesto de acuerdo la iglesia, que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y uno dice, bueno, al fin, ¿qué? Hoy vamos a aclarar acerca de esto. Voy a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al versículo 19. Dice así: no penséis que he venido a abolir la ley, en otra parte dice abrogar la ley, o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, dice el Señor. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, dice el verso 19, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los incumpla y los enseñe, cualquiera que los cumpla, y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Esto
Si usted lo mira, estos tres versículos le vuelan la cabeza a cualquiera, hermano. Es impresionante porque uno, ahí no sabe uno qué hacer, honestamente. Yo le pregunté al Señor y el Señor me dio una revelación hace algún tiempo. Entonces, empecé bueno, Señor, ¿y esto cómo así que la ley fue abolida, no fue abolida? Tengo que cumplir los mandamientos, no los tengo que cumplir, aquí abajo dice que los tengo que cumplir, etcétera. Y eso genera una confusión tremenda. Esto hace que mucha gente viva en la ley. Y esto es un problema. Esto es un problema porque hay gente en la iglesia viviendo en la ley. Voy a definirlo así rápidamente. ¿Qué es vivir en la ley? Tratar de cumplir unos mandamientos para ser salvo, porque de eso se trata. La ley era eso. El que no cumplía los mandamientos, pues era condenado y, digamos, literalmente se iba para el infierno. El que no cumplía, entonces tenía que sacrificar un cordero en la ley, etcétera, etcétera. Entonces no cumplía un mandamiento, era condenado. Entonces, aquí Jesús está enseñando a sus discípulos y les dice, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Paremos ahí. En contexto, toda la Biblia, en el Nuevo Testamento me dice que la ley fue abolida, digámoslo de esta manera. Jesús la cumplió y fue abolida. Por ejemplo, miremos en Hebreos 8:13, por ejemplo. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Por ejemplo, dice en Hebreos 7:12, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Queda pues, versículo 18 de Hebreos 7, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Eso dice de la ley. O sea, el mandamiento anterior dice queda abrogado, queda quitado a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19 de Hebreos 7 dice, y pues nada perfecciona la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza y por la cual nos acercamos a Dios. Por tanto, versículo 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De un mejor pacto. Hay un versículo que es bien especial. Dice Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Miremos otro. Miremos que es muy tremendo. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es lo que dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que se hacía en la ley, nadie por la ley será justificado. Es bien interesante, hay muchos versículos, hay muchos más, que me dice que nosotros, que la ley, que no estamos bajo la ley. Pero aquí Jesús dice que no penséis que he venido a abolir la ley, a los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplirla. Mucha atención, póngame mucho cuidado aquí, porque aquí está la revelación de esto. Póngame bien atención a lo que le voy a decir. Jesús, si el Señor Jesucristo está diciendo esto, que no vino a abolir la ley, y el resto me dice que la ley fue abolida, que ya estamos bajo un mejor pacto, que lo que se da por viejo está envejecido y hay algo que lo está reemplazando. Entonces hay una aparente contradicción, ¿verdad? Pero realmente no es una contradicción. El Señor Jesucristo está diciendo la verdad. Bueno, todo el mundo, mire, la cantidad de gente está en esto, que no sabe por qué aquí hay una cosa y el resto de la Biblia me dice otra, ¿verdad? Pero aquí está la revelación. Resulta
que un día va a haber un juicio. Póngame atención que aquí va por qué el Señor Jesucristo está diciendo eso. ¿Cómo se hace un juicio? ¿Cómo se ejecuta un juicio? Bajo unos parámetros de una ley. O sea, nadie puede ser juzgado sin una ley. Lo dice, perdónenme que me demore, pero para que ustedes se den cuenta, dice, Dios mío, muéstramelo. Dice Romanos 4:15, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Póngame cuidado a este versículo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si el Señor Jesucristo vino y abolió la ley, ¿bajo qué parámetro de justicia van a ser juzgados los que no son cristianos? A nosotros, los hijos de Dios, los que seguimos a Cristo, no podemos ser juzgados bajo la ley porque estamos bajo la gracia. Pero los que no son cristianos, ¿bajo qué parámetro de justicia van a ser juzgados? Bajo el parámetro de la ley. ¿Me entiende? Van a ser juzgados bajo el parámetro de la ley. Tiene que haber una ley para que en el juicio Dios diga, usted va a ser juzgado por esto y por esto y por esto. ¿De dónde sacó eso Dios? De la ley. Porque no puede ser bajo la gracia. ¿Me entiendes? Tiene que ser bajo la ley. Por eso Jesús no podía quitar la ley. Por eso dice que de cierto digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué hasta que todo se haya cumplido? ¿Bajo qué parámetros es juzgado ahora el mundo? ¿Bajo qué parámetros de ley? Bajo la ley de Moisés. O sea, la gente que muere sin Cristo va a ser juzgado bajo los parámetros de la ley. Por eso Jesús no podía quitar la ley, porque entonces ¿bajo qué ley van a ser juzgados? Entonces, si él hubiera quitado la ley, da lo mismo ser cristiano o no ser cristiano, porque usted hace lo que quiere y como no hay ley, no hay transgresión, usted no puede ser juzgado. Aquí lo dice Romanos 4:15. Si no hay ley, donde no hay ley tampoco hay transgresión. Como no hay transgresión, nadie puede ser juzgado, ninguno se iría para el infierno. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hagamos lo que hace el mundo. Pero si me entiende, aquí está por qué Jesús está diciendo que él no vino a abolirla y vino a cumplirla. ¿Y por qué la tenía que cumplir? Por nosotros. Pero por los que no creen, Jesús, ellos no han cumplido. No, yo aquí, usted donde me ve, yo cumplí la ley. Yo cumplí la ley. Ya la cumplí, porque yo en Cristo la cumplí. Como yo en Cristo soy salvo, yo en Cristo cumplí la ley. Entonces esto es tremendo. ¿Me entiende? El parámetro por el cual van a ser juzgados los impíos, los que mueren sin Cristo, los que un día van a estar allá en el juicio del gran trono blanco, van a ser juzgados bajo el parámetro de la ley de Moisés. Jesús no la podía abolir, porque donde él venga, vaya y quite la ley, los impíos se quedan sin juicio y serían iguales que nosotros, y eso sería injusto. Entonces, él no vino a quitar, no podía abolir la ley, pero para los hijos de Dios hay una nueva ley. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Cuando tú conoces a Cristo, inmediatamente cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, ya el parámetro de justicia no es la ley, es la gracia. Ya no es la ley, es la gracia. Ahí está el problema. Que hay pastores, hay cristianos que creen que tienen que cumplir la ley para ser salvos. Y ahí está el problema. Porque si tratas de cumplir la ley, vas a quedar en deuda y vas a estar en problemas. Así lo dice la palabra. Porque todo el que, dice en Gálatas, que todo el que intenta justificarse por las obras de la ley queda bajo maldición. Dice así. Entonces, ahí está el asunto que la gente no sabe definir. Bueno, entonces, ¿hay que cumplirla o no hay que cumplirla? Quiero preguntarle una cosa en esta noche. ¿Usted está tratando de cumplir la ley, mi hermano? ¿Usted trata de cumplir la ley o usted cree? Ahí está el asunto, ¿verdad? Ahora, a usted me va a preguntar, ¿entonces no cumplimos los 10 mandamientos? Alto, alto. Aquí hay algo muy interesante que ahora voy para eso. Entonces, ya vamos para eso. Entonces, ¿usted intenta cumplir los mandamientos para ser salvo? Ahora, yo cumplo
Los mandamientos, cuando yo leo los mandamientos que están ahí, hay unos mandamientos que son de cumplimiento por cumplimiento moral. Ahora le explico eso y está en la palabra. Porque antes tengo que seguir resolviendo lo de acá arriba. El Señor Jesucristo tiene toda la razón. Yo vine a cumplir la ley. ¿Para qué vino a cumplir la ley? Y los profetas. ¿Para qué vino a cumplirla? Porque para pasar a la siguiente dispensación, para que llevara a su pueblo a la siguiente dispensación, tenía que cumplir la primera, o en esta primera instancia la ley, para que podamos pasar a la gracia. Todos en Cristo hemos cumplido la ley. Todos los que creemos en Cristo, estamos en Cristo, pero yo tengo que tener conocimiento de lo contrario, nos son negados los accesos a los lugares celestiales. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer algo que nunca lo podré hacer. Nunca. La Biblia dice que nadie pudo cumplir la ley. Nadie, solamente Cristo pudo cumplir la ley. Nadie lo pudo hacer. La Biblia lo dice, que nadie pudo cumplir la ley. Ahora vamos a mirar esta parte. Entonces, él no mintió, yo no he venido, no la puedo quitar, porque donde la quite, el mundo entero quedaría sin juicio y eso es injusto. Pero tú y yo estamos fuera de los parámetros de ley para ser juzgados. No podemos intentar agradar a Dios tratando de cumplir. Ahora, le decía yo, no tenemos que cumplir los mandamientos, ahora le voy a explicar esa parte, sí. Ahora se la explico, porque entonces usted dice, bueno, entonces yo, ¿cuál es mi lugar? Ahí, esto es la parte donde yo lo tengo que ubicar para que usted sepa que vamos a los lugares celestiales sin ninguna restricción, porque me he posicionado de acuerdo a la posición que Cristo me dio, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahí esto es nuestra posición. Pastor, pero yo nunca he ido a eso. Pues, espere, ¿sabe por qué? Porque intentamos hacer cosas que son desagradables para Dios. Y ya lo vamos a ver. Mire, sigamos aquí. Entonces él dice, porque de cierto digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, que son las letras más pequeñitas del abecedario hebreo, pasarán de la ley hasta que todo ya se haya cumplido. Correcto, hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta cuándo es eso? Hasta el juicio. Ahí se cumplirá todo. Hasta ahí va. Hasta ahí irá la ley para juzgar a los impíos. Ahora, mire el versículo 19 y le voy a poner una tarea. Mire lo que dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, pongan la atención. Jesús está diciendo esto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Esto es tremendo. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Le hago una pregunta. Cuando usted quebranta un mandamiento, cuando una persona quebranta un mandamiento consistentemente en el mundo y en la gracia, ¿qué le sucede? Por ejemplo, de los 10 mandamientos de los que tenemos nosotros, digámoslo así. Entonces, una persona quebranta el mandamiento de no adulterar y consistentemente adultera y se muere consistentemente adulterando. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Ese es llamado pequeño en el reino? ¿Ese es llamado pequeño en el reino? No, ese se va para el infierno. Ese no es llamado pequeño en el reino. ¿Y el que no lo hace es llamado grande? No, señores. Es que precisamente no está hablando de los mandamientos de la ley. Porque si estuviera hablando de los mandamientos de la ley, estaría diciendo el que cualquiera que quebrante estos mandamientos no heredará el reino, verá el fuego. Eso estaría diciendo, porque esto lo dijo Jesús, mi amado. Entonces, cualquiera de los mandamientos que se quebranten consistentemente, no hay arrepentimiento genuino, indudablemente acarrean condenación. Quebrantamiento de un mandamiento acarrea condenación. Entonces, ¿por qué dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino? Escuche, le hago una pregunta. ¿A usted le interesa estar en el reino?
Hago esta pregunta, usted lo puede responder ahí. Así sea pequeño o sea grande, preferiblemente grande, ¿verdad? Preferiblemente grande. Pero aunque sea pequeño, ¿no le gustaría estar? Pregunta. Así sea pequeño, ¿a usted le gustaría estar en el reino? A mí, así sea pequeño, a mí me gustaría estar en el reino y no fuera de él. O sea, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos le van a decir, usted es pequeño, pero está en el reino. Entonces la pregunta es, ¿hace referencia a los mandamientos de la ley que traen condenación? No, no, mis señores y mis señoras. Habla de otro tipo de mandamientos, el que enseñe la verdad. Y esa tareita se la voy a dejar, porque es bien interesante la tareita, que usted coja el versículo, lo analice y le sugiere una cosa. No lo busque por internet, búsquelo en conexión con el cielo. Búsquelo, porque esto es grande, esto que Jesús dice aquí. Esto es poderoso, porque nos podemos hacer grandes o quedarnos pequeños si no discernimos y entendemos la revelación que Jesús nos está soltando aquí. De modo que esta es una tarea y no, porque no le voy a resolver todo. Usted tiene que ser grande en el reino. Usted tiene que manifestarse como grande en el reino. Usted no se puede quedar pequeño en el reino. Esta es una tarea que se la voy a encargar a usted, que usted la haga, para que usted empiece con esta pequeña revelación. Bueno, es grande, no es pequeña. Y usted empiece a ser grande en el reino y empiece a abrirse el camino para entrar a los lugares celestiales. Yo lo estoy motivando para algo que Dios nos está abriendo, un camino de revelación tremendo. Hermano, esto no es un juego, esto es real y esto es poderoso. Porque yo puedo recibir una palabra, pero cuando yo mismo estoy de mí en conexión con el Espíritu Santo, está saliendo una revelación para enseñarla, mi estatura en el reino está engrandeciendo. Esto no habla de los mandamientos de la ley. Mandamientos de la ley no te hacen pequeño ni grande en el reino, te condenan. Por eso la eficacia, el poder de la revelación que trae transformación en el reino, que provoca transformación en la familia, es la revelación la que nos lleva a posicionarnos y de eso te estoy hablando hoy. Ahora, para terminar este concepto de arriba, ¿Jesús vino a cambiar la ley? ¿Vino a abrogar la ley? No. Para nosotros se estableció una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Dispensación es la forma en que Dios determina en un espacio de tiempo tener una comunión con el hombre bajo sus diseños, sus parámetros. Entonces, si Jesús no vino a cambiar la ley, la cambió para nosotros. La dejó establecida para los de afuera, para los egipcios, para los impíos. Pero para nosotros la ley cambió. Por eso, los que todavía están pegados aquí, judaizantes, hermano, están en serios problemas. La revelación les está velada, porque ni son grandes ni son pequeños en el reino. Son sin entendimiento. Si Jesús no vino a cambiar la ley, ¿por qué en el versículo 17, en el versículo 21, 1, 2, 3, 4 versículos después empieza a cambiarla? Si no la vino a cambiar, ¿por qué 4 versículos después literalmente empieza a cambiarla? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que yo le voy a hacer un cambio a esto. Pero les voy a decir que no es igual para ellos que para ustedes. Aquí voy a establecer algo nuevo. Voy a establecer algo nuevo. Tal vez, la ley de la gracia empieza bajo la constitución del reino, Mateo 5, 6 y 7. Se establece la constitución del reino bajo unos parámetros diferentes de la ley, indudablemente cobijados por la gracia, indudablemente. Bajo un ritual diferente al ritual de la gracia, de la ley de los judíos, totalmente diferente. Se establece todo, absolutamente todo nuevo. Aquí dice, oíste que fue dicho, pero yo les vengo a decir que yo voy a cambiar esto. Entonces, ¿la cambió o no la cambió? 4 versículos después empieza a cambiar la armada.
No, la reforzó, no, la cambió. Pregúntele a un constitucionalista que sabe de la constitución de una nación, de un reino, si hacer unos cambios tan contundentes como eso no se necesita hacer un plebiscito o poner eso para cambiar la constitución. Creo que hay que hacer algo especial, un plebiscito, creo, no sé mucho del asunto. O pasarlo por lo menos a una corte, al Senado, al Congreso, para hacer cambios en esto. Sí, no se necesita. Ah, no, es que eso es una palabrita. No. Eso es un cuento. Jesús vino para tu vida y para mi vida. Empezó una nueva ley, la ley de la gracia. La ley antigua fue abrogada, fue quitada. Te estoy abriendo un camino en el ámbito espiritual. Tienes que posicionarte para que podamos acceder. Porque gente que no sabe si tiene que cumplir la ley, imagínese usted. Entonces hoy si tenía que cumplir la ley, son 613 mandamientos más unos ritualistas, mandamientos rituales para los sacerdotes que bueno, esos son más mandamientos, pero 613 para que la gente los cumpla. Hermano, nadie jamás pudo cumplir la ley. Por eso, esa ley de insofacto, inmediatamente, al ser aplicada a los de afuera, se van a condenar. ¿Bajo qué ley van a ser juzgados? ¿Bajo qué parámetro de ley? Bajo la ley, bajo esta ley de Moisés. Bajo ese parámetro van a ser juzgados. Inmediatamente. No necesitan consultar la ley, van a ser condenados. No hay opción, van a ser condenados. Nosotros ya fuimos absueltos. Nuestro juicio ya se dio. Lo más interesante de esto es que el juicio tuyo, el juicio mío, en el gran trono blanco ya se dio en la cruz del Calvario. Ya nuestro juicio fue dado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Creer, amado. Eso tengo que hacer. Creer en qué? En Cristo. Creer en su obra redentora. Pero no tengo que cumplir los mandamientos. Claro, escúcheme, aquí le voy a hablar de eso. Porque hay una promesa que Dios dio que indudablemente se establece en nuestras vidas. Dice en Hebreos capítulo 8, versículo 10, para que lo tengas en cuenta. Ahora, en mi corazón está Cristo, en mi vida está Cristo. Indudablemente que cuando yo peco, en mi corazón hay dolor. No es es un arrepentimiento genuino. Y en ese arrepentimiento genuino soy perdonado. Ya fui perdonado, pero tengo que arrepentirme indudablemente. Ahora, ¿qué dice aquí en Hebreos 8:10? Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ya la ley no está escrita afuera, está en nuestro corazón. Está en mi corazón la ley. Por eso, mire esto, para que usted se dé cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad. Por eso es interesante decirlo de esta manera. Si leemos los 10, vamos a leer los 10 mandamientos para dar una explicación a esto. Ahí en Éxodo 20. Empieza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no inclinarás a la imagen, no tomarás el nombre de Jehová, de Dios en vano, acuérdate del día de reposo santificado, 6 días trabajarás, porque en 6 días hizo Dios la tierra. Versículo 12 dice Éxodo 22, honrará a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no tu siervo ni tu criado. Estos mandamientos, en términos generales, se constituyeron en normas morales en el mundo entero. Gente
Incluso, fíjese cómo son leyes aún que hay contra el robo, contra el asesinato. Están escritas en nuestro corazón. O sea, cuando voy a quebrantar algo, en mi corazón está algo, la gente se siente mal. Gente impía, gente del mundo, que cuando cometen un asesinato, algo en su corazón sienten. Hablo en términos normales, porque hay gente que tiene tan cauterizado su corazón que no siente nada. Están tan inspirados por las tinieblas que no sienten nada. Pero estas leyes, digamos, estos mandamientos que están aquí, usted los quebranta y usted siente que usted está haciendo mal. ¿Por qué? Porque no están escritas en unas tablas de piedra, están escritas en nuestro corazón. Usted y yo sabemos, cuando cometemos algo, cuando quebrantamos algo, nos duele en el corazón si usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros manifiesta esa ley que está en mi corazón. La manifiesta claramente, ¿verdad? Hay una dolor en mi corazón por lo que he hecho. Está escrita en mi corazón. Son leyes morales, las cuales Dios ha escrito en nuestro corazón. Ahora, el asunto de la ley es que estas leyes traían condenación. Y el que afuera, el que muere, puede haber cometido el asesinato, puede durar 80 años, cometió el asesinato a los 20, 60 años. Nunca se arrepintió, nunca buscó a Cristo. Por ese asesinato, por decir algo, es condenado. Amén. Por sus mentiras es condenado. Por su adulterio es condenado. Lo cometió los últimos 40 años fueron sin hacerlo. Pero ¿se arrepintió de ese pecado? No. Aparte de esto, no cree en el Señor Jesucristo como su Señor Salvador. Por eso, por no creer, es condenado. Eso dice la palabra de Dios. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Indudablemente que ahora el asunto es de fe. Es de fe, no por guardarlos. Pero yo, como creo y en mi corazón están escritos los mandamientos, yo no los voy a quebrantar. Porque si los quebranto consistentemente, me convierto como uno de ellos. Hago parte de los de afuera. No soy de Dios. Una de las cosas que me constituye como un hijo de Dios es que en mi corazón están guardados los mandamientos y los cumplo, pero sé que si me arrepiento y llego a cometer algún error, tengo alguna caída, puedo recibir el perdón y estar dentro de la gracia, dentro de esa provisión de la gracia, dentro de esa dispensación de la gracia que es tan determinante para nosotros. El día de reposo requiere de algo especial. No me voy a meter ahora con el día de reposo, no porque no tenga respuesta, porque me saca porque hay gente, bueno, y el día de reposo, entonces yo le hago una pregunta. Millones, porque aquí viene el asunto, porque millones y millones de cristianos han muerto sin guardar el sábado como día de reposo. Entonces, ¿se van para el infierno? Se van para el infierno cuando Cristo dijo que era el día de reposo. Que cuando los fariseos fueron a decir, ¿usted por qué sus discípulos cogen espigas el día de reposo? No, es que no es un día calendario, soy yo el día de reposo. Yo soy el reposo de mi pueblo. Y el creer, el confiar en Cristo. Jesús es el día de reposo para nosotros. De eso requiere un capítulo aparte. Pero yo no puedo vivir condenado, es que yo no guardo el sábado. Y es que yo no guardo el sábado. Hebreos 5 me dice que el pueblo de Israel nunca guardó su reposo. ¿Qué hizo Israel? Un día descansó a la semana, el sábado. Descansaron, reposaron. Pero nunca el reposo se constituyó su confianza en Dios. Y usted lee Hebreos 5 y encuentra la respuesta. Nunca, dice ellos. O sea, ellos pecaron. ¿Cómo así que pecaron? Sí, pecaron. Hebreos 5 me dice que ellos vivieron en pecado, tratando de guardar la ley, vivieron en pecado, porque no entendieron el mensaje de reposo. Y eso, lea Hebreos 5, es otra tarea que le estoy poniendo, para que usted sepa que el día de reposo hoy no se constituye un día calendario.
Nuestro reposo es Cristo. Porque yo puedo tener, entre comillas, un sábado no hacer nada y en mi alma estar angustiado por los problemas que tengo. Yo hoy sábado no hago nada, pero tengo 50,000 problemas y esos problemas no me dejan reposar porque no es un reposo de cuerpo. No es un reposo de cuerpo, es un reposo de alma, de espíritu. Y hoy hay gente guardando el reposo en el cuerpo y pecando porque no confían en Dios para nada. Un día de reposo del cuerpo se constituye en todo un purgatorio por dentro y reposando un día. Eso no es reposo. Exactamente lo dice Hebreos 5, usted lo puede ver, que ellos pecaron porque no guardan el reposo. Le estoy diciendo que nos estamos introduciendo por las carreteras para ir a las cortes celestiales, porque es necesario tener identidad acerca de mi posición hoy. Y no podemos seguir tratando de agradar a Dios con nuestros sacrificios de la ley. Usted va a encontrar 50,000 comentarios. La ley no fue abrogada. Para nosotros fue abrogada. La cumplió. Ahora, pero no se queda solamente en eso, sino que Jesús dice una cosa que es muy interesante. Él dice, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. A ver, un momento. La ley, ¿y qué tienen que ver los profetas? ¿Acaso los profetas dictaron las leyes? Solamente Moisés. Entonces, no dice, no he venido, no piensen que he venido a abolir la ley y a los profetas. No. Primero vine a cumplir la ley para entrar en una nueva dispensación y los que me sigan van a entrar conmigo. Y los que me sigan ya cumplieron la ley. Entonces hay gente judaizante que está tratando de cumplir la ley, aún sacrifican el becerro, sacrifican el cordero, aún sin circuncidar, ¿no? Y están algunos circuncidándose, loco, tratando de cumplir estrictamente la ley cuando Cristo ya la cumplió. La pregunta, ¿son los judaizantes mejores que Cristo? ¿Será que si la Biblia dice que nadie la pudo cumplir, excepto Cristo, alguno la podrá cumplir en este tiempo? Están locos. Están locos con sus rituales, hermano. Están locos hoy. Ahora, dice, no he venido a abolir la ley o los profetas. ¿Y por qué los profetas? Porque Jesús vino a cumplir todo lo que los profetas dijeron de él. Si él no hubiera cumplido lo que Dios habló a través de los profetas, estaríamos nosotros en problemas. Él cumplió, tenía que cumplir la ley y lo que los profetas dijeron de él. Y exactamente cumplió todo. Si no hubiera cumplido la ley y lo que los profetas dijeron, estaríamos perdidos, estaríamos en problemas. Ahora, era necesario para una nueva dispensación que él cumpliera la ley. Era necesario. Era muy importante. Yo le sugiero que usted no se pierda lo que hemos empezado, porque vamos a entrar en otras cosas muy determinantes en ese camino hacia los lugares celestiales, hacia las cortes celestiales. Ya le dejo una tarea, versículo 19, Mateo 5, usted me la va a cumplir. Mañana espero algunos comentarios cuando entremos aquí en la transmisión. Mañana no voy a estar yo, mañana va a estar mi esposa con otro tema, pero vamos a seguir pasado mañana está el culto, se nos va a alargar un poquito hasta el sábado precisamente. Entonces ahí vamos a estar resolviendo algunas cosas. Si tiene algunas inquietudes, si usted tiene algún líder, pertenece a algún líder, por favor, escríbale a su líder sobre algunas aclaraciones de las que tengamos que hacer y con mucho gusto se las podemos hacer. Para esto hay cantidad. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha caminado en mucha confusión respecto a eso. Le voy a leer otros versículos para que lo tengamos en cuenta, reforzando lo que hemos hablado. Leí Romanos 6:14, que es muy importante, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Lo que les decía ahora. El pecado no puede enseñorearse de nosotros,
pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que estoy diciendo, o sea, siempre y cuando el Espíritu Santo esté en mi corazón, redarguyéndome, poniendo esa convicción y la ley esté en mi corazón, no, el pecado no va a estar oprimiendo mi vida. El pecado no me va, no, o sea, no me va a condenar porque no voy a estar pecando, porque no voy a practicar el pecado. Por eso la ley no está sobre mí, porque yo no voy a practicar el pecado. No hay pecado, no hay condenación. Eso es lo que dice. Eh, Gálatas 3, versículo 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, o sea, la fe es sinónimo de la gracia, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Está diciendo Pablo, estábamos como guardados, como esperando para lo que iba a ser revelado, la gracia. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo la ley. La fe, la gracia, quedó establecida, ya no necesitamos la ley. Eso dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Tomó a Israel, tomó a los gentiles y nos unió, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Israel sigue bajo la gracia, pero está ahí claramente expresado que tiene derecho, puede entrar si puede creer en Jesús. Mire esto que me parece muy tremendo. En Romanos capítulo 4, versículo 1, es tremendo. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Recuerde que Abraham no vivió en la ley. Abraham fue antes de la ley. Abraham no hizo nada. No hubo. En Abraham no hubo, pónganme cuidado, ni en Noé, ni en Abraham, ni en Israel, perdón, ni en Israel, sí, no, ni en Abraham, ni en, padre, el hijo de Abraham, Señor, Isaac. No fue establecido sobre ellos ni en Noé, ni en Abraham, ninguno de ellos, sobre ellos fue establecido el día de reposo. Ellos no estaban bajo la ley. A Abraham no le fue establecido el día de reposo. No hubo día de reposo para ellos. El reposo Dios estableció el día de reposo para el pueblo de Israel. Y después hablamos al respecto. Ahora, entonces Abraham no fue justificado por las obras, sino por la ley. Esto es muy importante ahora que entremos a las cortes celestiales. Abraham no fue justificado por lo que hizo, porque con Abraham no había ley, todavía no había sido establecida. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto va a ser muy importante en la revelación de las cortes celestiales. Pero al que obra, no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. O sea, el que hace una obra conforme a la ley, le va a ser contada esa obra conforme a la ley, pero el problema es que nunca les alcanzó lo que hicieron para pagar la deuda. Ese es el problema con la ley. Es lo que dice. Entonces, al que hace obras tratando de agradar a Dios, se le va a contar como lo que está pagando para, digamos, valga redundar, para pagar la deuda que tenemos con Dios, pero nunca le va a alcanzar. Pero más al que no obra conforme a la ley, ninguna obra de la ley, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y qué importante esto, que vamos a tener revelación acerca de esto, de que Abraham, su fe le fue contada por su justicia, no sus obras. No sus obras. Los sacrificios los hizo por amor, por fe. Hizo los sacrificios a Dios, pero los sacrificios realmente no le fueron contados. Fue su fe la que fue. No dice
que los sacrificios que Abraham hizo le fueron contados por justicia, fue su fe. En nosotros no es por lo que hagamos que nos es contado por justicia, es nuestra fe. En la ley, la fe no era contada por justicia, era lo que hacían de acuerdo a los mandamientos que tenían que leer, les era contado por justicia para ser justificados. A nosotros no. Ahora, termino, ya lo había leído, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, y en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Mire, escúcheme, la fe de Jesucristo, la fe en Cristo. En Él fuimos justificados, en Él fuimos perdonados, en Él cumplimos la ley, todo en Él, no es en nada más. Usted puede creer en el Padre, puede creer en los salmos, puede creer en un poco de cosas. Si no es por Cristo, no hay justificación. Usted todavía sigue en la ley y no en la gracia. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es determinante para manifestarnos como hijos de Dios, posicionarnos y podamos ocupar los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos tremenda oportunidad de ir más allá de lo que hemos ido. Nos está abriendo Dios un camino de revelación impresionante. Y yo espero que cuando usted escuche lo que vamos a hacer en las cortes celestiales, esto tiene que impactar su corazón. No puede seguir igual. Yo quiero que usted en este momento cierre sus ojos, mi amado hermano. Cierre sus ojos, porque si Dios nos está llevando por este camino, nos está mostrando algo muy poderoso, muy, muy, muy grande. Esta semana es semana de revelación. Y lo que Dios va a traer será inmenso, inmenso, inmenso. No se quede con dudas, expréselas. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos confrontados con esto, se revuelca el mundo espiritual. Cuando hay un anuncio que usted va a ir a una corte celestial, que usted tiene acceso a las cortes celestiales, el mundo espiritual se revuelca. Los ángeles se activan de una manera impresionante. Perdónenme que haya parado ahí. Entonces, este anuncio causa un revuelo en el mundo espiritual. Lo que hemos hablado hoy es una luz para sacarnos de posiciones humanistas, de posiciones encontradas religiosas que están tratando de quitar la veracidad, la verdad de algo tan poderoso como es la gracia, como es el reino de los cielos. No tenemos acceso al reino desde la ley. La ley no te lleva al reino. La ley te mostró el pecado. La ley nos confrontó con el pecado. La ley nos llevó a decirnos en qué estábamos mal, pero pare ya. Porque eso dice la palabra de Dios. La ley fue como un espejo para mostrarnos nuestra condición, pero vino el Espíritu Santo a actuar y nos dijo, de ahí hay que salir. Cristo ya pagó, ya cumplió la ley por ti. Ahora hay una nueva ley, la ley de la gracia. La ley de la gracia. Ahora, no podemos hacer lo que se nos da la gana, porque está el Espíritu Santo, porque yo soy un hijo de Dios. No, es que ahora, como no tengo ley, no. Si crees que no tienes ley, vas a pasarte al otro lado y vas a ser juzgado conforme a la ley de Moisés, la cual nadie ha podido cumplir. Nadie la ha podido cumplir. Nadie la pudo cumplir. ¿Qué esperanza le queda a la gente? ¿Qué esperanza le queda a la gente sin Cristo? Sin su sacrificio. ¿Qué esperanza le queda a la gente sin la gracia del Señor? Ninguna. Nada, no hay esperanza, hermano. Esto equivale a salir de una cautividad a una prisión de religión, de religiosidad, donde no nos daba el acceso a las puertas abiertas que Jesús nos abrió en el ámbito del reino de los cielos. Yo declaro en esta noche que se empiezan a abrir las puertas para la manifestación de la iglesia más poderosa, por la revelación del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Señor, estamos delante de ti y reprendemos ahora, dígale al Señor, todo espíritu de condenación, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu judaizante, lo reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos ahora que no estamos bajo un manto de religiosidad, que no estamos bajo un manto de oscuridad, que no estamos bajo un manto de ignorancia, estamos bajo un manto de luz, de la luz de Cristo. Estamos bajo el manto de la revelación profética. Estamos bajo el manto de la apertura de los cielos. Estamos bajo un manto de gracia, de favor y bendición de Dios. En el nombre de Jesús nos estamos preparando. Dígale al Padre, yo me estoy preparando para los últimos tiempos. Me estoy preparando para posicionarme. Me estoy preparando para posicionarme juntamente con Cristo en la estación, en el ámbito de gobierno de toda la creación entera, en los lugares celestiales, donde no seremos juzgados, sino que estableceremos juicios contra las potestades de las tinieblas, contra los espíritus inmundos, contra toda entidad espiritual que ha corrompido la gracia y el favor de Dios a través de la religión. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena de cautividad en nuestras vidas, de cautividad religiosa, de cautividad que no nos ha permitido ir más allá, donde fueron abiertas las puertas cuando nuestro Señor y Rey Jesucristo murió y resucitó. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasado mañana, no, el sábado continuamos, pero usted no se puede despegar de esto. Apenas estamos poniendo la plataforma para poder introducirnos a las cortes celestiales. Esto es poderoso. Esto tiene un peso de gloria impresionante. Trata de ir subiendo escalones de revelación para que lo celestial, lo sobrenatural se active realmente, a través de conectarnos en fe con lo que hemos estado hablando.